Recordarles que Option Academy es nuestra comunidad de aprendizaje en la que, como su nombre lo dice, queremos compartir conocimiento a nivel interno y a nivel externo. Entonces nos alegra mucho que se hayan animado a estar el día de hoy acá, y principalmente los protagonistas de nuestra Option Academy son speakers que hacen parte del Team Option. Entonces el día de hoy nos está acompañando Sebastián Urbano. Él es desarrollador en nuestro team. Y bueno, Sebas, nos contabas cuando estábamos como preparando todo este tema de la charla que te gustaba jugar tenis, visitar cafeterías, tomar cervezas, viajes inesperados. Entonces, qué rico si nos puedes contar un poquito más de ti y también pues aprender mucho sobre el tema de hoy, que es Chrome DevTools. Pero antes de darle la palabra a Sebas, les quiero recordar que si tienen alguna pregunta o duda, pueden dejarla en el chat o pueden levantar la mano y yo voy a ayudarle a Sebas como indicándole quién es la persona que está haciendo la pregunta y dándole la palabra. O al final también vamos a tener una sesión de preguntas. Listo, no tengan temor de preguntar. La idea es que todos aprendamos sobre este interesante tema y al final les vamos a dejar una encuesta para que nos ayuden también como con sus percepciones y temas que consideren que debamos mejorar sobre Option Academy. Listo. Entonces, Sebas, jugador de tenis, catador de cerveza, que le gustan los juegos inesperados, te dejamos con todo este pool. Y muchas gracias por participar como speaker. Muchas gracias por la presentación. También agradecerles a cada uno de los que están presentes. Mi nombre es Sebastián Urbano. Como decía Laura, me gusta mucho jugar tenis. Soy desarrollador. En mi tiempo libre me gusta jugar tenis. Me gusta mucho salir a catar cervezas. Y también me gusta mucho trabajar remoto en el sentido de cómo estar trabajando en cafeterías o también trabajando en WordCafé en muchas partes, de manera que uno tenga también de repente esa interacción, salir de la casa. Bueno, pero ahora estoy presencialmente en mi casa. Así que vamos a partir con esta pequeña presentación acerca de Chrome DevTools. Ya. Primero, para contarles un poco acerca de qué va a ser, vamos a partir definiendo un objetivo de esta presentación, cuáles van a ser nuestros conceptos iniciales, o por decirlo así, un poco básicos que son necesarios. Después vamos a profundizar un poco en Chrome DevTools. Vamos a hacer de repente alguna visualización de navegadores para ir viendo cómo están funcionando y para qué nos van sirviendo. Y también vamos a tener unas pequeñas conclusiones, de manera que también son propuestas que se hacen para cada equipo pueda mejorar, ya sea no solamente el equipo de desarrollo, sino que equipos como células ágiles. Perfecto. Bueno, ¿cuál es el objetivo principal de esta Option Academy? Es mejorar un poco el manejo de errores y flujos de comunicación con los equipos de desarrollo. Para eso vamos a partir primero con unos conceptos iniciales, donde tenemos el primer concepto que es de navegadores web. Como vamos a estar trabajando en Chrome DevTools, estos están desarrollados dentro de los navegadores. Así que lo primero es saber qué es un navegador web, que es un software que permite a los usuarios acceder a la Internet, en resumidas palabras. De manera que permite que se ejecute el HTML, el CSS y el JavaScript, permite hacer interacciones con las interfaces de usuarios, poder conectarse a las páginas que tiene cada una de las empresas o usuarios, de manera que nos permite no tan solo acceder a nuestro, como por decirlo así, ambientes locales, sino que también nos permite acceder a todas las páginas que están desplegadas en el mundo, a menos de que tengan restricciones de VPN. Y otro concepto dentro de los navegadores web que vamos a tener, por decirlo así, en la palestra, es sobre el rendimiento web. Cuando hablamos de rendimiento web, nos habla mucho de los rendimientos y tiempos de carga de cada una de las aplicaciones. Bueno, también dentro de toda esta parte del Internet de los navegadores, tenemos que hablar un poquito de los verbos HTTP, donde tenemos el get, el post, el put, el delete y el patch. De que no es tan necesario que se sepa esto, pero igual siento que es importante enfocarlo, en el sentido que vamos a tener los verbos get, que por decirlo así, nos entregan datos, o sea, hace una solicitud get y te va a entregar mucha información. Una solicitud post, la mayoría de las veces, es para entregar la información, en este caso a una API, ya sea completar un formulario, completar un login,
mientras que el put se va a encargar de hacer, bueno, el put y el patch son muy similares ya que permiten hacer actualizaciones. O sea, cuando uno tiene su perfil y quiere actualizar su imagen, su nombre, su apellido, su género, por ejemplo, puede realizar con estas operaciones que se ven muy así como muy simples aquí en la palestra, pero internamente lo que se está haciendo son llamadas HTTP con put y patch, de manera que se entrega esa información a un backend, una API, esta revisa esta información y lo manda a la base de datos de manera que uno va a ver reflejado que se realizó ese cambio. Mientras que el delete uno lo refleja como eliminación de recursos o eliminación de usuarios si uno lo está viendo en el caso de un usuario. Para eso vamos a poner un pequeño ejemplo. En este caso, si fuera un servidor, un restaurante, en el get estaríamos pidiendo, por ejemplo, el menú o solicitamos ver una comida. Todas las comidas que hay, por ejemplo, de postre, todas las comidas que hay de, eh, por decirlo así, aperitivos, todas las bebidas alcohólicas, la parte de post, que ya sería ir haciendo los pedidos. De manera que uno dice, voy a querer de almuerzo pollo asado con papas fritas, porque en la parte de put sería pedir que rehagan mi plato. En este sentido que hay una mosca en el plato, no me gustó el plato, no me gustó el café, uno pide que lo vuelvan a hacer. El delete es cuando uno ya está cancelando este pedido y mientras que el patch es pedir un cambio, por decirlo así, como muy específico. En el sentido de que, por ejemplo, venía sin sal, uno pide que le echen sal. De manera que se actualiza como parcialmente, en este caso el pedido. Otro dato importante para saber, y por decirlo así, que sea eficiente este uso de información, son los HTTP status, donde son los códigos de estado que manejan estas respuestas, en el sentido de que uno hace una petición get, post, put, patch o delete, y esto te va a retornar un status, en el sentido de si fue 200, que fue una solicitud que fue exitosa, un 201, que la solicitud fue creada. Por ejemplo, si tú creaste un nuevo usuario y te manda un 201, significa que fue creado satisfactoriamente. Mientras tanto, si tenemos un 400, ya es un bad request, o sea que ingresaste mal una información o ingresaste a lo mejor un carácter que no era debido. El 401 es que es algo no autorizado. El 403 que está prohibido, o sea, tienes prohibido el acceso a ese recurso, aunque no estés autenticado. La parte de 404, que es el famoso 404, de no fue encontrado. En el sentido de, tú justo querías ver el usuario Juanito y el usuario Juanito no está. Así que el usuario Juanito te va a retornar un 404. Y mientras tanto que el error 500, que el error 500 es uno de los más específicos y la mayoría de los servidores cuando tiene algún error y no lo puede manejar bien, te va a entregar un 500 porque es un internal server fault. Ahora que ya tenemos un poquito más de contexto y de información, nos vamos a meter un poco más en la parte de los Chrome DevTools. Entonces, bueno, ¿qué son los Chrome DevTools? Son herramientas que uno puede desplegar en los navegadores que te van a permitir analizar un poco el código, ya sea desde el HTML que se está mirando, analizar cómo se comporta la pantalla en un teléfono, en una tablet, de manera que puedes hacer varias simulaciones, hasta incluso tú puedes simular cómo va a ser el comportamiento de tu aplicación en un lugar con poco internet. De manera que tú vas a poder identificar cuáles son los cuellos de botella que tiene tu aplicación, cuáles son las consultas que demoran mucho tiempo y de acuerdo a eso vas a poder tomar decisiones. De manera que esas decisiones ya sea para que se resuelvan ahora o a futuro dentro de tu equipo de trabajo. Bueno, aquí están los dos signos o logos que tiene en este caso Chrome DevTools y a la derecha podemos ver que aparece este como rompecabezas, que es el tema de las extensiones que tiene Chrome. No es un tema que vamos a abarcar acá, pero siento que es un tema importante y que quedaría propuesto para el futuro, en el sentido de que las herramientas, o por decirlo así, extensiones, tienen integrada parte de Chrome DevTools y te permiten y te facilitan, por ejemplo, el uso para muchos entes dentro de los equipos. Entonces, a futuro va a ser algo muy importante que se puede tratar. Bueno, y el link donde está toda esta información es developer.chrome.com, que es la página de desarrolladores de Chrome.
Bueno, y aquí quizás nos estamos enfocando mucho en Chrome DevTools, que viene mucho del navegador de Chrome, pero casi todos los navegadores también están copiando y realizando estas mismas DevTools. Pero en este caso yo me enfoqué en Chrome DevTools porque fueron los que partieron con esto y también fueron los que comenzaron a realizar y a perfeccionar un poco esto, de manera que permitieron a cada uno de los usuarios que pudiera usar más, interactuar más y en especial a los equipos de desarrollo. Bueno, Chrome DevTools uno lo puede ingresar de una manera haciendo un clic derecho, de manera que te va a permitir, bueno, aquí no sé si ven mi clic derecho, bueno, no se ve en la pantalla, pero al hacer clic derecho hay una de las opciones que te permite hacer un inspect. Al abrir ese inspect te va a permitir mostrar, en este caso, todas las herramientas que se tienen. Aquí se ve un resumen muy general de las herramientas, donde se tienen distintos tabs que te van a poder ir ayudando con todo el código que vas a mostrar en pantalla y con toda la información que se tiene. Vamos a partir desglosando cada una de estas, por decirlo así, tabs que tiene Chrome DevTools, donde la primera que aparece es la tab de Elements. La tab de Elements te va a permitir ver todo el código HTML, CSS, de manera que tú puedes debuguear la parte del front. De manera que si tú quieres, o por decirlo así, tienes un elemento perdido dentro de la herramienta, muchas veces la parte de front lo que hacen es ponerle un background red, en el sentido que uno le cambia el color y le pone un color red y lo comienza a buscar en la pantalla de manera que apenas te aparezca este elemento con color rojo, vas a saber, ah, ahí está el elemento que yo quise ver y uno lo puede inspeccionar de manera de saber cuántos, por decirlo así, cuánto es el padding, cuánto es el margin y todos los elementos ya enfocándose al CSS y al HTML. De manera que cada uno de las personas que quieren interactuar con esto van a poder ver colores, van a poder ver elementos de CSS, van a poder hacer cambios incluso de manera de decir, ah, ¿y qué tal si este elemento, este cuadrado, yo lo cambio y le coloco otra propiedad o la agrando o la achico? Eso me va a permitir hacer interacciones mucho más rápido antes de meterlas al código. De manera que en una muestra con el usuario uno puede ir cambiando cosas, ya sea para que ver cómo se va a comportar, por ejemplo, con más tarjetas, con menos interacciones. Otra cosa que te permite hacer el Elements es que te permite setear un device, en el sentido, si tú quieres mostrarlo en un modo response. Uno tiene las páginas y la mayoría de las veces uno lo está viendo en la versión desktop. Pero ¿qué es lo que pasa? Al cambiar a la pestaña de Device Mode, uno puede decir, ah, ¿cómo se va a ver esto en una tablet? ¿Cómo se va a ver en un celular? De manera que esto va a permitir que uno pueda ir analizando y también ver toda la parte de responsive, que depende mucho de dónde se haya diseñado y cómo se haya construido para ver si esto funciona, si esto no funciona, si es responsiva, si va a funcionar en el teléfono o en verdad es una herramienta que solamente es para esto. También tenemos otra tab que es la consola. Dentro de la consola uno puede ejecutar código JavaScript. Así que se lo recomiendo mucho a la gente que quiere aprender JavaScript que parta acá en la consola. En el sentido de que en el navegador ya tienes un lugar donde puedes desarrollar tu JavaScript, ya sea probando, como los mismos entornos que uno tiene en Python, que te permiten haciendo pruebas de código. En el sentido de que si uno quiere iterar sobre un arreglo, por ejemplo, va a poder hacer la interacción acá antes de llevarla al código de manera de probar que todo esté correcto antes de ingresarlo al código. También te permite visualizar errores y advertencias, en el sentido de que en el front y la mayoría de las veces en los distintos frameworks y librerías, uno puede tirar distintos tipos de errores que la mayoría son console. Console.log, console.error, console.table y todos esos se van a ir mostrando acá. Con eso tú vas a poder filtrarlos, vas a poder analizar cuál fue el error y si hiciste un buen manejo de errores vas a poder entender qué fue lo que falló y te va a ser más rápido encontrar el error, ya sea un error de front o un error de, en este caso, la conexión con la... Bueno, aquí depurar y probar código también está muy relacionado con la parte de código de JavaScript. Inspeccionar elementos y variables, en el sentido de que
El último elemento que tú seleccionaste en la tab de Elements, tú vas a poder inspeccionarlo, vas a poder cambiar el color y hacer muchas cosas con respecto al código, en el sentido de que si tú quieres meter utilizando JavaScript y hacer un document.query, por ejemplo, y buscar un elemento con un ID, lo vas a poder hacer, vas a poder cambiar el color, pero con JavaScript. También puedes monitorizar eventos y rendimiento, en el sentido de que los tiempos de carga de la API, eh, toda la información con respecto a cómo se está cargando los elementos dentro de la consola. Pero hay otras herramientas que también te permiten hacer eso y que son más amigables. En este caso está Network. Network se ve como una pantalla muy grande, como de mucha información, y en este caso te va a estar desglosando todo lo que requiere, en este caso, el front. En el sentido de cuando uno carga un link, por ejemplo, google.cl, ¿qué es lo que va a hacer? Va a cargar el HTML, el JavaScript, con su respectivo, por decirlo así, compilado. También va a cargar las imágenes, los logos, toda la parte de los requests que está haciendo la API, de manera que se van a desglosar todos acá. Uno los va a poder ir consultando y va a poder ir haciendo un timeline, en el sentido de ir revisando acá cómo va en cuanto a la historia, qué requests fueron más largos, qué es lo que me está demorando, por decirlo así. En el sentido de que si estoy cargando una imagen y esa imagen pesa 5 megas y no tengo buen internet, me va a tomar mucho tiempo y me va a salir acá, de manera que va a ser más fácil para mí encontrar el error de rendimiento que tengo en este caso. Otra cosa que te permite hacer, en este caso Network, te permite ir viendo condiciones. En este caso, uno puede simular condiciones, ya sea condiciones de bajo internet, de buen internet y condiciones que son relacionadas con el 5G y el 3G. Con estos uno puede simular los ambientes de manera que uno ya no solamente confía en tu red local, sino que hace simulaciones de cómo lo percibiría una persona que va caminando por la calle en un túnel, por ejemplo, donde la velocidad de internet no es muy buena y la mayoría de las veces se tiene 3G y no se tiene 5G. Entonces, en esos casos, uno va a poder mejorar el rendimiento de la aplicación, ya que va a saber, ah, por ejemplo, la API me está trayendo demasiados datos y se está demorando mucho tiempo. Entonces, optimicemos, hagamos una paginación, por ejemplo, distintos tipos de cosas que sería genial que siempre sean tomados en cuenta al principio del desarrollo, en el sentido de cuando se está planificando la aplicación, de manera que se va detectando esos errores, se van agregando al backlog de cada uno de los equipos y después se van analizando cómo los podemos ir integrando para mejorar ya sea la accesibilidad de las personas y que el usuario disfrute, en este caso, estar en la aplicación. Bueno, y acá nos vamos a otra herramienta que tiene Chrome DevTools, que es el Performance. El Performance te permite grabar y analizar el rendimiento de la página. ¿A qué me refiero con eso? Puedes hacer una simulación donde el usuario se conecte desde el lugar donde esté trabajando. Y este lugar, uno no sabe cómo es la conexión a Internet, no sabe cuánto se demoran los tiempos de llamar a la API, cuánto se demora en cargar en este caso JavaScript, cuánto se demora en cargar las imágenes. Entonces, con este tipo de herramientas, uno puede decir de que le ayuden al usuario a que abra, en este caso, Chrome DevTools, que abra los tabs, que se vaya a Performance, que grabe, en este caso, una interacción, ya sea llenar un formulario y vea cuánto tiempo se demora. Al hacer esto, es muy distinto el performance que le va a dar a la persona en su lugar de trabajo, ya sea con una VPN adentro, con condiciones malas de internet, en comparación a cómo lo voy a tener yo. Entonces, recibiendo esa información, ya que esto se puede grabar y se puede exportar, con ese tipo de cosas uno puede identificar los cuellos de botella. Uno puede identificar, de acuerdo a la línea de tiempo, qué fue lo que se cargó, cuánto se demoró en cargar en la pantalla. En este caso, si se demora en cargar la pantalla 20 segundos, la persona no va a disfrutar de la experiencia de la aplicación, en el sentido de se va a querer ir lo más rápido de ahí. ¿Y qué es lo que se concluye con el performance? O, por decirlo así, ¿qué es lo que hago con estos cuellos de botella? Tratar de optimizarlos, ya sea reduciendo los datos que se están consumiendo
reduciendo los pesos de la aplicación, de manera que el usuario tenga una mejor velocidad y una mayor eficiencia en su trabajo. También dentro de los tabs que tenemos está el de Application. El de Application nos permite ver las cookies, las famosas cookies, el local storage y los manifests. Con el local storage es por decirlo así, una pequeña memoria que tiene el navegador y que permite que se vaya guardando toda la información ahí. Como se guarda la información, van a poder ir consultando, ya sea, por ejemplo, guardar un token de acceso, en este caso para mantener la sesión activa de un login. Con este tipo de cosas permite que cada uno, por decirlo así, facilita a los usuarios de que se mantenga la sesión activa, de que la mayoría de las búsquedas que tenga van a estar guardadas por las cookies. Y también es lo que muchas veces pasa, que tu navegador ya te conoce, en el sentido que con las cookies que guardó, ya sabe cuáles son tus búsquedas predeterminadas, sabe qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, cuáles son tus búsquedas, por decirlo así, como las búsquedas más usuales que tienes. Sebas, tenemos por acá una pregunta de ¿Sí? A3D Chile. Sí, Hola, hola. dale. Hola, ¿qué tal? Un gusto, gracias, Sebastián. Gracias. Mira, mi nombre es Claudio Cárcamo. Yo salgo ahí porque me logueo con una cuenta general. Ya. Ya, disculpen. Claudio es mi nombre. Mi punto es, yo me manejo un poquito en la consola y yo soy diseñador front, entonces me gusta mucho, por ejemplo, jugar ahí en vivo con la consola, cambiarle los estilos, como bien comentabas tú. Y algo que se me hace recurrente y me gustaría saber si se puede hacer, es que yo pruebo un estilo y de repente pincháis un link, se te actualiza la página y lo que estabais maqueteando, no sé, tenéis que, si no lo copiaste, un poco tenéis que armarlo de nuevo. Hay una forma de a nivel local decirle al navegador que para ese sitio consulte un archivo que estáis trabajando. Ahora lo que Tú le dices, pregunto del storage, se puede almacenar que localmente de alguna forma esté consultando un archivo que tú estés modelando. en este caso tú te refieres a que, o sea, yo me imagino que tú estás en la parte de Elements y en esto tú estás jugando, pero ¿qué es lo que pasa? Que se te actualiza la pantalla y se refrescó todo. Entonces perdiste todos los estilos. Si en Ya. algún, porque lo que hago yo normalmente lo cargo ahí como en el inspector y en el search te aparece como un CSS o un estilo ahí del inspector, como una hojita. Y esa es la que se Sí. borra. ¿Se puede almacenar a nivel como de storage o algo así? No estoy tan seguro de que se pueda almacenar, o por lo menos no lo he visto, pero va a ser una buena pregunta para tratar de resolverla. En este caso, yo te diría al tiro que no, en el sentido de que no está desarrollado, pero probablemente con los distintos tipos de cambios que va teniendo en este caso Google DevTools, yo creo que lo van a incorporar en algún momento. Pero donde más te recomendaría que lo pudieras tener sería en la parte de, ¿cómo se llama esto? En Source. Claro, search. Sí, sí, ahí yo normalmente lo hago. Claro, y para mí la rutina es como fácil porque, bueno, ya la rompí, por ejemplo, estaba haciendo un cambio en un botón, ya se me actualizó la página porque uno va probando con los hover y de repente se te hace un clic. Y bueno, lo vuelvo a cargar, pero normalmente lo voy copiando como en mi bloque de notas o en mi portapapeles, pero a veces pasa, po. Y lo justo en la Sí, vida. no, sí. De repente para ese tipo de cosas te conviene quizás deshabilitar un poco el JavaScript en el sentido como de tener las requests, porque muchas veces la aplicación se te va a estar regenerando, ya sea porque el JavaScript, no sé, tiene algo, a lo mejor un timeout en el sentido de que cada 2 minutos, por ejemplo, se te va a actualizar. Entonces, de repente es bueno de ir tratando de mantener, en este caso, la página que no tenga interacción con JavaScript, de manera que no vuelva a ser request. Esa Perfecto. sería una opción para que se detuviera y que no tuvieras que estar, por decirlo así, perdiendo esta información. Vale, muchas gracias. Gracias a ti. Podemos continuar ahí, Sebas. Ya. Y como les contaba con respecto a las cookies y el local storage, que son memorias que se guardan en la aplicación, son los que van a mantener mucha de la información que tú tienes
ya sea búsquedas predeterminadas, y eso va a facilitar las próximas búsquedas en el sentido que, el navegador ya sabe que, no sé, te conectaste a un e-commerce y a ti te gustan las chaquetas de cuero. Entonces probablemente te las muestre primero, de manera que es más fácil acceder al usuario. Si nos vamos a la otra tab, que es la parte de security, vamos a tener toda la parte de certificados. Aquí no es mucho la información que se puede obtener, a menos de que tengas una página sin su certificado HTTPS. Y esto principalmente ve la seguridad de la conexión y hace un pequeño diagnóstico de problemas, pero son problemas más que nada vinculados con que los problemas de dominio, en el sentido de que tu dominio esté bien asociado con un certificado HTTPS y no tenga ningún problema o no esté, por decirlo así, como en un blacklist. Porque si está en un blacklist, probablemente te va a mostrar una pantalla Chrome que te va a decir, oye, es peligroso este sitio, no te recomendamos que ingreses acá. Ahora nos vamos a la parte, otra de las tabs importantes, que es el Lighthouse. El Lighthouse, por decirlo así, es una herramienta de auditoría automatizada, como en términos generales, que ayuda a mejorar la calidad de las páginas web. Y tiene varios aspectos importantes, donde acá te muestra performance, accessibility, best practices, el SEO y la PWA. Y haciendo un resumen rápido de cada uno de los términos que te muestra acá, están el First Content Tool, por decirlo así, el tiempo que se renderiza el primer texto, o el FCP, que es el que está acá, el LCP, que es toda la parte de tiempo que el elemento del contenido más grande de la vista se hace visible, el Total Blocking Time, el Accumulative Layout Shift y el Speed Index. Todos estos son medidas que se ocupan para la parte de rendimiento y van a ser importantes porque van a determinar cómo está siendo accesible tu web y cuál es el rendimiento que tiene tu web. En el sentido que te van a calificar y te van a decir, oye, tu web es buena o es mala. Todo esto es de acuerdo a los estándares que tiene, en este caso, eh, toda la parte de rendimiento y accesibilidad. Con la parte de accesibilidad, tienes la parte de rendimiento, que son los tiempos, o sea, la accesibilidad también está reflejada con los tiempos, pero la accesibilidad ve temas igual bastante importantes, por ejemplo, con los contrastes de colores, elementos de navegación que sean accesibles, las etiquetas ARIA y también elementos de multimedia accesibles. Toda la parte de la accesibilidad nos verifica si la página web es accesible para los usuarios con discapacidad, que es un tema bastante grande que la idea es que a futuro se tome mucho en cuenta en el desarrollo, que permita a los usuarios no tener contrastes tan grandes y también permita que los usuarios, de que sea una web accesible a todo el mundo, que no restringamos con distintos tipos de cosas. Estos criterios de accesibilidad, la idea es que también se vayan ampliando a todos los espectros que se tengan en cuanto a distintos tipos de personas, ya que la idea es ser 100% inclusivo. Bueno, y también acá en Lighthouse también te da recomendaciones. En este caso te da recomendaciones, por ejemplo, como no pongas imágenes pesadas, elimina tanto JavaScript, hay APIs que a lo mejor son inseguras, entonces te va a dar unas recomendaciones que depende de ti si las sigues, pero la idea es que las puedas seguir y de acuerdo a eso puedas tomarlas para que tengas un mejor rendimiento de tu web y seas mejor calificado. Aquí viene otra tab, que es la parte del recorder, que permite grabar eventos y permite hacer automatizaciones, ya sea para scrappers, ya sea para QA Automatization, permite grabar en este caso la interacción que se quiere hacer un usuario y con esto va a permitir que te genere, por ejemplo, un Selenium con toda esta información y se pueda simular eventos automáticos de manera que se reduzcan los tiempos de pruebas de QA y los usuarios y, por ejemplo, las pruebas regresivas sean mucho menos costosas que lo que sería en este caso si un equipo de QA no tiene esto automatizado. Bueno, y acá nos vamos a otra tab que es lo del performance, que es bastante similar
en este caso a nuestro querido Performance, pero este es un Performance Insight, que es una nueva herramienta que está generando en este caso Chrome DevTools, que la idea es que te acumule toda la información, en el sentido de que uno pueda mandar la información que tiene acá, se la manda el desarrollador y le diga, mira, estos son los problemas que tenemos o esto es cómo lo ve el usuario. Y de acuerdo a eso, el desarrollador puede analizar esto y decir, ya, estas son las conclusiones que necesito para optimizar el desarrollo. Bueno, y acá hay un pequeño resumen, ya que vimos muchísima información con respecto a esto, pero traté de generar un poquito esta interacción más de resumen para que sea un poco más amigable, donde se tiene los elements que permiten inspeccionar y modificar en tiempo real el HTML y CSS de una página, el console, que interactúa con JavaScript y muestra errores y advertencias, los source, que accede y modifica archivos de código fuente. Aquí uno puede acceder al JavaScript, que en este caso tiene la aplicación, y puede ir cambiando ahí mismo, por decirlo así, en duro, y puede ir generando breakpoints, de manera que se convierte como un debugger, en el sentido de que los desarrolladores, ya sea front, principalmente, van a poder poner un breakpoint, y ese breakpoint va a detener la ejecución hasta ese punto, y vas a poder decir o analizar qué es lo que tienes en cada una de las variables que estás mostrando, y también, si tiene más abajo un error, vas a poder detenerlo, poder dejarlo hasta ahí, poder analizar qué es lo que viene después y con eso tratar de solucionar el problema. Las network que muestran la actividad de red de una página, incluyendo los archivos descargados, ya sea imágenes, fotos, fuentes de texto, las APIs consumidas y los tiempos de carga. El performance, que proporciona una visión detallada del rendimiento de la página durante la carga o en la ejecución de las tareas. El memory, que te ayuda a entender el uso de la memoria de la página. El application, que es más que nada toda la parte de cookies, almacenamiento local y caché. El security, que es toda la parte de los HTTPS certificados. De aquí, si yo lo resumo en la parte de desarrollo, que son las más importantes, sería la parte de elements, el console, network, performance. Estos serían los principales en este caso, como en mi caso, que son los que más ocupo y son los que me permiten tomar decisiones mucho más rápido. También nos queda la parte de Lighthouse, que te analiza toda la web y te da el rendimiento, el performance, accesibilidad, mejores prácticas, SEO de la página. El Recorder, que está recién creada esta aplicación, pero es que te permite automatizar flujos, ya sea completar un formulario, ya sea generar una interacción. También tenemos los Performance Insights, que es similar al otro, pero la idea es que va a ir abarcando más información y va a ser un resumen mucho más ágil, en el sentido de que con el Performance Insight uno hace una grabación de la pantalla y con eso se la envía al equipo correspondiente. Y ahora nos vamos a la parte, por decirlo así, esto es autoría mía, en el sentido de cómo lo podemos ver en un equipo de desarrollo, donde se tenga un Product Owner, un Business Analyst, un Scrum Master, un Data Engineer o Data Science, Developers, equipo UX UI y equipo QA. En el sentido de que la idea es que en un futuro este equipo completo quede totalmente inserto en Chrome DevTools. En el sentido de que puedan manejar los network panel, los elements, dependiendo de cada uno de los roles, de manera que sea mucho más fácil la asimilación de roles. Por ejemplo, cuando uno tiene un equipo de desarrollo y tiene una aplicación que está en producción o está en QA, muchas veces pasa que antes de la daily, ya sea el Scrum Master o el Product Owner, se metió a la aplicación y vio que hubo un error. Muchas veces llega la daily diciendo como, equipo, la aplicación está abajo. Entonces sería mucho mejor si llegara en este caso, hizo un recorder o hasta incluso se metió en network y dijo, chicos, la API que trae los elementos o X cosa está fallando. Está dando un 401, está dando un 500, está dando un 400. ¿Qué es lo que está pasando? De manera que ya es mucho más fácil la interacción porque ya no es como, me tengo que meter a la página completa, comenzar a revisar uno por uno qué es lo que está pasando, sino que, ya es específico con respecto a esto. Y al meterse a revisar esto, el desarrollador puede hacer un debug
y decir, ah, por ejemplo, está fallando por base de datos, está fallando por esto. Y lo levanta a su ambiente local y sabe, ah, falta este dato, falta esto otro. Y con esa información, el tiempo de que la aplicación esté abajo es mucho menor. Tenemos una Ahí creo, pregunta, Dani. O no sé si se le fue la manito. Bueno, creo que no, Sebas. Si de pronto ahorita surge la pregunta de nuevo, le damos la palabra a Dani. Continúa ya, si quieres. perfecto. Entonces, si nos vamos parte por parte del equipo, tenemos a la gente que es menos del área de desarrollo, en el sentido de Product Owner, Business Analyst. La idea es que vean las partes más simples, el network, en los elements, de manera que vayan viendo toda la información y sepan dónde están cayéndose, ya sea por rendimiento o por otro tipo de cosas. La parte más de Scrum Master es como de ver el performance general y con eso a lo mejor tomar decisiones de, ah, hay que agregarlo al backlog porque se está cayendo por esto otro. O, por ejemplo, está muy lento en esto. De manera que quizás no sea un problema de ahora, sino que sea un problema para resolverlo después, pero hay que tenerlo en cuenta. La parte de data también va muy relacionado con network, principalmente por si hay una API caída y ellos saben de que esa API, no sé, no hay una ingesta de datos funcionando, entonces está muy relacionado a eso. Los desarrolladores que prácticamente deberían saberlos casi todos los Chrome DevTools, la mayoría, de manera que tienen diversas herramientas para solucionar o detectar problemas. El equipo UX UI, que ve toda la parte de device mode, de ver cómo se está comportando, en este caso la aplicación, en modo teléfono, en modo tablet y en modo desktop. También el Lighthouse, de manera de ver toda la parte de rendimientos y accesibilidad. También el Network Panel, en cuanto a las imágenes que se están cargando y los elements, de manera que si quieren ir haciendo un análisis más exhaustivo con respecto a los colores. También hay un tab que se está desarrollando que es con respecto a todos los elementos de CSS y los colores que están en algunos navegadores. En el mío lamentablemente no lo pude encontrar, pero me parece que en Windows en Chrome ya está desarrollado eso, que te muestra en este caso todos los colores que se están ocupando en la aplicación. Y eso facilita mucho el equipo de desarrollo, por ejemplo, para hacer la comparación entre un light y un dark mode. Y el equipo QA, que principalmente puede ver los errores con el Network Panel, en los elements, de ver si algo nos está mostrando en pantalla, el Device Mode también para revisar de que esté funcionando todo correctamente de acuerdo a los diseños, y la parte de Recorder que permite grabar la pantalla, grabar las interacciones y con eso automatizarlo en un futuro. Eh, Bueno, y aquí ya llegamos a la parte de las conclusiones, en este caso de la presentación, pero antes de eso, quiero cambiar un poquito mi pantalla para que nos vayamos. Voy a volver a presentar esta pantalla. Ahí me avisan cuando ya se esté viendo la pantalla. Ya, Sebas, ahí estamos bien. En este caso estamos en la página de Option, donde vamos a ver los distintos performance. Bueno, vamos a ir tab por tab rápidamente para también no pasarnos en el tiempo. Donde aquí vemos primero que tenemos toda la información. Aquí tenemos una pequeña herramienta que nos permite decir, ah, ¿dónde está esto? En este caso, líderes. Ya. Y acá nosotros podemos cambiar esta información colocando líderes y lo va a cambiar directo en vivo. También nos permite ir haciendo todo el análisis de margin, padding y todo el CSS que se tiene en pantalla. Y también podemos ir al tema de device mode. En este caso voy a disminuirlo acá. Y aquí nos muestra cómo se comporta, en este caso, la aplicación en un modo ya de teléfono. Y aquí uno puede ir cambiando de acuerdo a los distintos teléfonos o lo puede ir ajustando uno mismo. En el sentido de hacerlo más ancho o más largo.
y la pantalla se va a adaptar de manera que uno puede ir probando en todos los tamaños y en todos los tipos de teléfonos o dispositivos que se tengan. Y ahí uno lo vuelve a apretar y ya vuelve a cómo estaba la aplicación en un principio, en la parte de esto. Ya. Ahora nos vamos a ir a la parte de network. En este caso, vemos acá todos los networks que se van haciendo para traer información. Aquí uno los puede ir filtrando, ya sea por los que más le importan a uno, ya sea, por ejemplo, de dejar todos e ir separando, ir dejando solamente los CSS, ir dejando solamente las imágenes que se están cargando. Acá te muestra que la mayoría son SVG, entonces están todas cargadas acá y te va mostrando en la línea de tiempo cuánto fue el peso de cada una de estas, cuánto fue el tiempo que se demoró en traerlas, y con esto me facilita el saber cuál es mi cuello de botella. Ya, acá tenemos un análisis de performance. Esto ya lo había dejado hace un rato, así que probablemente se ejecutó mucho, pero acá me muestra el network que tenemos, los frames que se tienen, las animations, el main, nos muestra toda la información y uno se puede ir moviendo en los tiempos. De manera que con esto podemos ver que está funcionando bastante bien, en el sentido de que no hay cuellos de botella importantes. Pero en el caso que tuviéramos cuellos de botella, uno podría ir viendo acá en el summary, que te podría ir diciendo cuánto es lo que se demora en renderizar, en pintar, en el scripting, en cómo ir sacando la información de los scripting y cómo mostrarlo en pantalla. Si ahora nos saltamos al Lighthouse, y también corría el Lighthouse con respecto a Option, estamos bastante bien. Tenemos un 81 en cuanto a performance. Hay tiempos de carga que se pueden ir viendo acá, que nos indica, bueno, acá nos indica, partimos en el tiempo cero, no había nada. En tiempo X más 1 tenemos información. De a poco se va mostrando, se va mostrando, se va mostrando, hasta que llegamos al máximo tiempo, que es donde se mostró ya toda la pantalla. Acá el diagnóstico nos va dando distintas recomendaciones. Y estas recomendaciones son las que nos van diciendo qué deberíamos cambiar. Acá nos dice de la accesibilidad, qué cosas tenemos que cambiar, qué cosas son mejorables, y las buenas prácticas que en este caso tiene la aplicación, que también nos da información como muy generalizada, que quizás no es información que uno pueda cambiar en el momento, pero se pueden ir dejando a futuro para mejorar junto al equipo. Ya. Y aquí vamos a hacer una pequeña simulación de un recorder. En este caso, vamos a crear un recorder. Aquí ya comienza a grabar, dice que estoy en el sitio, y en este caso yo cliqué un elemento y puse Juanito. Aquí me fui al otro elemento y coloqué juanito@gmail.cl, el teléfono, donde coloqué una cierta cantidad de números. Y acá la parte del texto donde estamos diciendo, hola, gusto en conocernos. Y acá apretamos el enviar. Entonces aquí ya se nos generó un flujo completo. Nosotros podemos detener esta interacción y vamos a poder ir viendo cada uno de estos elementos y nos va a dar información un XPath. El XPath nos permite hacer automatizaciones, en el sentido de que se va a conectar a option.text, va a ir a este elemento en específico, por ejemplo, que tiene el ID mensaje, y lo va a rellenar con información. En este caso, de pasarle un texto. Y todo este tipo de pruebas, a lo mejor esta parte de la herramienta se desarrolló al principio, pero cuando ya pasó un tiempo, a uno se le olvida. Entonces, como ya al hacer revisiones nuevamente, se supone que uno tiene que hacer un juego regresivo de toda la herramienta. Entonces, si uno ya lo dejó automatizado, es mucho más fácil porque ya está listo. En el sentido de que, ya, se corre el elemento, se ve si funciona y después se reducen los tiempos de juego. Bueno, y el Performance Insight, que es muy similar al otro, en el sentido de que también te va a traer la información, los cuellos de botella, y te va a permitir tomar mejores decisiones. Aquí en este caso no lo corrí porque ya había corrido el otro. Bueno, y aquí AdBlock y Redux son
por decirlo así, elementos que uno tiene, pero que uno tiene de acá, de las extensiones que tiene en este caso Chrome DevTools. Bueno, no son de Chrome DevTools, sino que son de Chrome, que uno puede desarrollar y puede facilitar. De manera que hay ciertas extensiones que te permiten, por ejemplo, documentar o grabar información de la pantalla. Entonces, todo ese tipo de cosas sirven ya sea para documentar un proceso o para mostrar errores. Bueno, y volviendo a nuestra presentación inicial, ahí me avisan cuando se vea. Ahí se ve, Sebas. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones de esto? Sé que es mucha la información que se tiene con Chrome DevTools, tampoco es que vamos a aprender de un momento a otro, pero la idea es que se vayan familiarizando de a poco, que vayan mirando esta información, que vayan realizando distintos análisis de performance como por curiosear nomás, y vayan viendo, oye, a lo mejor la web que estamos desarrollando está malísima, está muy buena, entonces tomen decisiones de acuerdo a eso, y ante, por decirlo así, la percepción de errores o el descubrimiento de errores, que se consulte con Chrome DevTools, que no sea de decir, se cayó la aplicación, sino que mejore un poco la comunicación con el equipo de desarrollo, de manera a facilitarle también a ellos y se llegue con información más clara, en el sentido de, se cayó la API, se cayó esta imagen que no carga, ya sea porque en el link donde tú la dejaste no está cargando, o por ejemplo, ya no tienen el logo. Todo ese tipo de cosas que pueden ir pasando que son más fáciles de detectar con Chrome DevTools y facilitan un poco la vida de los desarrolladores. Y por último, mejorar las revisiones con usuario, ya sea de educar al usuario de que si él corre un recorder o un performance, va a ser mucho más fácil para nosotros detectar, en este caso, una aplicación que se desarrolló, no sé, para una persona que está en la zona austral, y en la zona austral a lo mejor él tiene muy mala internet, va a ser muy diferente a cómo lo corre una persona o el desarrollador en su local. En el sentido que en su local todo se ve perfecto, toma cierta cantidad de tiempo, pero funciona. Y el usuario tiene ciertos problemas con ciertas cosas. Entonces, es mucho más fácil saber estos errores con este tipo de herramientas que nos permite tomar decisiones y también facilitar la vida de los usuarios. Y esa sería la presentación del Option Academy de Chrome DevTools. Sebas, muchísimas gracias. Supremamente interesante todo lo que aprendimos acá. Yo creo que curiosidades que hasta nos aportan mucho los que no somos técnicos propiamente. Quisiéramos saber si tienen preguntas adicionales para aprovechar y resolverlas con Sebastián acá en estos últimos minuticos. Por acá veo muchos aplausos, muchas reacciones, Seba. Víctor Ahí, dice que muchas muchas gracias a todos los presentes. gracias. No sé si alguien tiene una pregunta adicional. Sí, Claudio, creo que... Hola, de nuevo yo. Dale. Sí, disculpen tantas interrupciones. No hay problema. Felicitaciones, Sebastián, muy clarito todo y la verdad que se agradecen de repente esta herramienta que si bien uno las mira de repente como al principio uno no le veía el potencial, en mi caso me hago carga, no sabía todas las cosas que uno podía ir y con el tiempo te vais viendo como obligado a usarlas, por lo menos desde mi punto de vista. Te quería pedir un consejo, Sebastián. Me toca en mi caso, no sé si a lo mejor representa como más del lado del cliente. Yo no soy programador ni desarrollador. Claro, conozco algunos lenguajes, pero no es mi foco ni mi responsabilidad. Y donde trabajo me toca interactuar y coordinar los desarrollos del e-commerce, por ejemplo. Ujú. Me ocurre mucho que a veces uno levanta un caso y como bien tú dices y comentas ahí, es verdad. O sea, a veces hay cosas que requieren una acción rápida porque son bloqueos importantes y si tienes un e-commerce, por ejemplo, afecta la venta. Entonces, hay servicios también asociados que tienen que ver con SLA, tiempo de respuesta. Entonces, en el fondo, todos queremos que todo solucione rápido, pero a veces pasa que, claro, a veces evidenciar que el problema está del lado de uno o del otro pueden acarrear responsabilidades. ¿Qué me sugieres tú para acompañar como documentación, evidencias de Chrome, o sea, de la herramienta de Chrome, para facilitar, pero también de alguna forma dejar como evidencia dura de que el error está, por ejemplo? Hay cosas que son fáciles, pero a veces a nivel de performance, a nivel de errores, a nivel de, no sé, el orden en que se cargan los temas,
¿Cómo Eh, era de la recomendación desde el punto de vista de buenas prácticas de acompañar evidencia con Chrome, con Google Chrome DevTools? Ya, con Google Chrome DevTools te recomiendo mucho de ver el tema del performance, en el sentido de como si detectas errores, la idea es que los puedas ir documentando, ya sea, oye, como detecté esto y mandar un pantallazo, y a lo mejor le mandas la información que te va, en este caso, a permitir tener el recorder, ya que el recorder te permite también descargarlo. Con eso tú le puedes decir al equipo de desarrollo como, mira, esto fue lo que me pasó, y ellos lo pueden cargar en su Chrome y van a poder verlo. Y van a poder decir, ah, mira, acá está el punto donde falla, o esto es lo que falla con esta cierta configuración. En el sentido de que muchas veces uno dice, ah, yo quiero replicar el error, pero no pasa en mi local. Claro, Eh, exactamente ese es el punto. y Ese es en el este punto. caso te No, lo cubres uso un el poco. recorder y no sabía que se podía descargar, así que maravilloso. Sí, en el performance, bueno, el recorder también se puede hacer, pero el performance es el que te entrega más información. En el sentido de que lo puedes grabar, lo descargas y se lo adjuntas a ellos. De manera que ellos lo van a poder cargar en su Chrome y van a poder hacer ese mismo análisis que hiciste tú. ¿Pero te refieres al Performance Insight o al Performance normal? Cualquiera de los dos. Pero el performance, el primero, es como el que tienen todos los Chrome. El performance Insight puede que no lo tengan todos los Chrome, ya sea porque tiene una versión más antigua. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Pinchar esa flechita que dice Save Profile? Sí, hay una flechita que es como de descarga, en el sentido de, Claro, ahí déjame compartir. para subir, me imagino, para importar y para... Es que nunca lo he usado, la verdad que... No, estamos pinchando ahora para, mientras tanto, a ver qué pasa. Claro, me sale un JSON, descarga un JSON, me imagino, Sí, con la ruta. tú descargas un JSON y ese JSON ya lo vas a poder tener. Ahí no sé si están viendo mi pantalla. Sí se ve. Ya. Y el Entonces, programador lo acá, que hace es importarlo. pero acá lo puedes importar o lo puedes descargar. En el sentido de que acá yo ya tengo un recorder, o sea, un performance guardado, y me va a permitir guardarlo. Y me dice, ¿cómo lo quieres guardar? De esta manera, lo Perfecto. guardo en documentos, y después cuando importo, ahí me va a decir, ah, ya, ¿qué quieres importar? Y aquí uno lo puede tener ahí. Claro, entonces yo digo, si detecto a través de la herramienta Performance que hay un 400 algo, una imagen que no se carga, por ejemplo, mando ese archivo y es inequívoco para el desarrollador encontrarlo. No es necesario perder tiempo en... Porque a veces Exacto. cuesta también más que documentarlo el relato. El relato es un tiempo de ver qué estaba haciendo, por ejemplo, porque entiendo que ellos quieren replicar el caso y eso a veces uno pierde tiempo en tratar de replicarlo. Sí, Genial. no, sí. Gracias. Lo importante es que sea facilitar la comunicación, en el sentido de siempre uno como desarrollador va a intentar replicarlo y puede pasar de que no llega, en este caso no llega el error. Y ahí muchas veces uno dice, ah, como error de usuario, cosas así, pero ese tipo de error de usuario también la idea es detectar. Y en este caso con el performance, tú o incluso grabas la pantalla, corres el performance también y le dices, mira, este es el caso que está pasando, ayúdenme a descubrir este error. Genial, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Listo, muchísimas gracias. Ahí en el chat les dejamos por favor la encuesta para conocer sus percepciones sobre la charla, cualquier comentario que nos quieran dejar para seguir mejorando. Y bueno, muchas gracias Eva, de verdad por acompañarnos, muy interesante el tema.